Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo 7 de junio podrán reabrir las escuelas. Ayer, el presidente López Obrador dijo que a finales de mayo ya estará vacunado todo el personal educativo y que además de la capital del país, Yucatán, Quintana Roo, Tlaxcala y Querétaro podrán volver a clases presenciales. Veamos en contexto. Este martes, el presidente López Obrador propuso que la segunda semana de junio se reabran las escuelas de la Ciudad de México, también en Yucatán, Quintana Roo, Tlaxcala y Querétaro. El mandatario federal aseguró que a finales de este mes se terminará de vacunar a todo el personal de escuelas públicas y privadas, por lo que se podrán reanudar clases presenciales. En marzo de 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el cierre de escuelas debido al elevado número de casos positivos de COVID-19. Según información oficial, desde hace 19 semanas se ha registrado una baja de casos, decesos y hospitalizaciones por COVID-19. Desde el 24 de diciembre, cuando inició la inmunización en nuestro país, casi 11 millones de personas han completado el esquema de vacunación y casi 5, medio esquema. En total, 19% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada. Este lunes reanudaron clases presenciales en Coahuila, Chiapas y Jalisco. Hace un mes, 137 escuelas de Campeche reabrieron, de las que 2 han sido cerradas para prevenir contagios. El presidente López Obrador dijo que si hay disponibilidad de vacunas, en octubre toda la población habrá sido inmunizada. Para conseguirlo, anunció un aumento en las brigadas y los centros de vacunación. La política nacional de vacunación presentada en enero pasado planteaba que las 16 millones de personas que tienen entre 50 y 59 años fueran vacunadas entre abril y mayo y las de 40 a 49 años entre mayo y julio, pero debido a los retrasos de las entregas de las dosis, la inmunización se retrasó. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Comienzo contigo, Dolores. Más de un año de pandemia y por fin se prevé que vayan a reabrir las escuelas. La educación a distancia, que ha tenido tantas implicaciones para las y los estudiantes del país y también del mundo en general. Desde el rezago educativo, la deserción escolar, hasta los temas psicológicos y emocionales para las y los niños que han tomado clases a través de una pantalla. Desde luego que urge regresar a las escuelas, pero ¿estamos listos ya? ¿Por qué regresar a solo un mes de que termine el ciclo escolar? Bueno, Mariana, para empezar, decirles que, soy maestra y los rezagos educativos, las necesidades de los estudiantes son enormes. No todas las personas pueden llevar clases en línea. Yo creo que este llamado que hace el presidente es muy importante, regresar, por supuesto, de forma escalonada, regresar poco a poco, porque la mayoría de las escuelas, y hay que decirlo de esta manera, la mayoría de las escuelas en este momento no están en condiciones aptas para recibir a los estudiantes, de forma que tenemos que ir regresando poco a poco, escalonadamente, para ir, digamos así, recuperando los espacios administrativos y los espacios educativos y por supuesto acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Cerca del 60% de los niños, las niñas y los adolescentes que perdieron ahora sí que un año escolar completo en el mundo debido a los confinamientos del COVID, vive en América Latina y el Caribe. Es decir, México ha sido uno de los países más afectados por eso, no solo en cuestiones educativas, es decir, en rezago educativo específicamente, sino en cuestión de falta de acceso a, digamos, las actividades tan importantes que se generan en los campus, que se generan en las universidades, pero también la motivación emocional, Mariana, la motivación de despertar, de hacer algo y, por supuesto, de estar, digamos, incluidos e incluidas en una sociedad. Tenemos que pensar también en las afectaciones que están teniendo y que van a tener, sobre todo, la niñez. Esto ya lo alerta, por supuesto, la UNICEF. Hay una serie de estudios relacionados, por ejemplo, en el INEGI, con la disminución en las inscripciones educativas. Eso también nos está afectando muchísimo y creo que tenemos que ponernos en el lugar como docentes, y aquí sí hablo mucho como maestra, tenemos que ponernos en el lugar de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las adolescentes, que están padeciendo muchísimo porque les arrebató la pandemia básicamente todo. Quizá no regresar, digamos, de forma completa, pero sí ir recuperando los espacios escalonadamente. Y por supuesto que los padres de familia, que las madres de familia puedan, por así decir,
recuperar también el espacio del hogar, que imagínense en una casa, en una familia donde todos están tomando clases virtuales, o donde solamente hay una computadora, o donde solamente hay un teléfono celular. Nos enfrentamos los maestros a este tipo de situaciones, hay que regresar, ya nos han vacunado afortunadamente, y creo que es también un labor, un deber de estar disponible en este tipo de situaciones. Alfredo, ¿cómo estás viendo tú la estrategia para el regreso a clases? ¿Crees que ya es momento, están las condiciones ya para regresar o se precipitó un poco la decisión? No sé, realmente ya desde hace un buen rato diversos colectivos de padres y madres de familia habían pugnado por empezarnos a plantear el regreso a clases a partir de experiencias interesantes como la de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires en Argentina, que regresó hace, me parece, 3 meses a clases, sus niñeces regresaron a clases y no se advirtió un gran, o más bien no se advirtieron rebrotes importantes que pudieran hacer revertir la decisión, o sea, como mensaje de que un regreso a clases es posible. Y ese llamado importante que llevan mucho tiempo haciendo de por qué la educación no está considerada como una actividad esencial cuando otras más están abriendo en las modificaciones positivas que hemos estado viendo en los semáforos en los diversos estados. A mí lo que me preocupa un poco es cómo otra vez empieza todo a plantearse desde una lógica centralista, ¿no? O sea, que el presidente de la República diga hacia tantas semanas después de este mes que termine la vacunación a maestros, que a mí me da muchísimo gusto, que creo que eso es lo que también hay que separar, ¿no? La alegría, el gusto, la congratulación que tenemos muchas personas porque profesores y profesoras estén ya siendo vacunadas y personal académico. A mí me da muchísimo gusto que Dolores ya haya sido vacunada, que muchos amigos profesores más, pero creo que eso no nos puede dejar o apartar de centrarnos en puntos importantes y preocupaciones que son válidas. Ayer mismo el subsecretario López-Gatell decía que no había que adelantar vísperas, que el regreso a clases se iba a dar cuando las entidades pasaran a semáforo verde. Pero esa declaración, o sea, de cautela, de vámonos con calma, pues se la comió completamente lo que dijo el presidente López Obrador. Entonces ahora ya parece que va a suceder. Y a mí me recuerda esto, o me preocupa, o quiero que por lo menos voltemos a ver a lo que pasó en las últimas semanas del año pasado, donde se manipuló el semáforo en Ciudad de México de tal nivel que ya estaban estas bromas de en qué tipo de naranja estamos, ¿no? Y no olvidar también apenas un maestro que es chofer de Uber, de un servicio de transporte que tomé y que me decía, pues yo estoy feliz porque me dieron a mí ya la vacuna, soy maestro desempleado desde hace un año, pero no entiendo por qué aquí sí no hubo distinción entre públicos y privados como sí lo hubo para la inmunización del personal médico, ¿no? Entonces, cosas que todavía están ahí. Y por último, y que no necesariamente tiene que ver con el tema de educación, pero sí con la estrategia de vacunación, y lo digo porque lo planteamos aquí desde enero, a mí me preocupa muchísimo que no hay información en ningún lado porque parece que no se está haciendo esa revisión seria, o por lo menos no se está presentando desde el gobierno federal, del rechazo que las personas y que los mexicanos y mexicanas están teniendo en vacunas. Seguramente ustedes conocen a historias, porque hay muchísimas, de que sobraron vacunas en tal lugar y sobraron vacunas en otro lugar. ¿Qué no se está diciendo eso? Y ahí la meta más grande, que es la que dice el presidente, que para octubre podemos ya aspirar a una inmunidad de rebaño, pues perdón, pero parece un poco fantasioso sin saber de plano o en realidad cuántas personas no se están queriendo vacunar o no se van a vacunar. No adelantar vísperas, Lisa. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo debería de ser el regreso escalonado a clases efectivamente después de lo que ya ponen sobre la mesa Dolores y Alfredo? La Ciudad de México, aquí se han anunciado algunos filtros sanitarios que habrá desde casa, esta corresponsabilidad al entrar a la escuela y luego a las aulas. ¿Pero es suficiente? En algunos otros países hemos visto que al menos que hasta 2 veces por semana hacen pruebas de COVID a las y los estudiantes. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, creo que otra de las
anunció para el regreso a clases, al menos en la Ciudad de México, es el hecho de que los grupos se dividirían en dos y de lunes a jueves acudirían solo la mitad de los alumnos de dichos grupos presencialmente a la escuela, mientras los otros permanecerían en teleescuela. Los viernes ninguno, todos harían sesiones remotas y la siguiente semana se intercambiaría un poco el orden, es decir, hay un filtro adicional que es el control del aforo en las escuelas. Yo, la verdad es que no puedo más que sentir muchísima empatía por todas las madres, sobre todo las madres de familia, ¿no? Que durante más de un año se quedaron con las niñas y los niños y los jóvenes en casa con muchísimas dificultades. Lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Incluso quedarse en casa justamente haciendo la escuela a distancia implicó para muchísimas de ellas abandonar la fuerza laboral, precarizar sus propias condiciones y su independencia económica. Entonces, claro que considero que es necesario que una de las prioridades de este manejo ya de la fase de vacunación sea el regreso de las y los estudiantes a las aulas. Además está toda la parte que decía Dolores de el impacto pedagógico y de aprendizaje que ha tenido pues justamente esta pandemia sobre el ciclo escolar que está a punto de terminar. Pero quisiera utilizar el último minutito que me queda pues simplemente para resaltar uno de los retos principales que no está directamente ligado a la pandemia, pero que sin duda en condiciones de emergencia sanitaria pues es particularmente importante, y es la infraestructura de las escuelas, ¿no? La infraestructura de agua y saneamiento de las escuelas, pues que deberíamos tomar esta oportunidad pues para también poder ir adaptando esos planteles y dignificando los planteles escolares, sobre todo en las áreas rurales y en las comunidades indígenas, porque el 48% de las escuelas públicas no tienen drenaje, 31% no tienen agua potable todos los días, 13% de ellas no tienen ni siquiera las instalaciones completas de baños para que las niñas y los niños puedan acudir a lavarse las manos, por ejemplo, con agua y jabón cada que sea necesario, ¿no? Entonces, vamos a poner estos retos sobre la mesa para que el regreso a clases pueda ser lo antes posible, ordenado, benéfico para todos, pero para que también podamos volver a ponerle la lupa a las condiciones en las que están las escuelas del país, sobre todo aquellas públicas de las zonas pues en condiciones de mayor vulnerabilidad. Eder, finalmente, estamos listos para el regreso a clases presenciales. ¿Qué otros retos encuentras, además de los que ya comenta Lisa? Yo creo que los retos más fuertes van a ser en la salud emocional de las infancias y por supuesto tratar de aminorar el rezago que no es de ahorita, pero que se profundizó por la pandemia. Voy a buscar ahorita con más profundidad, hay un estudio comparado de los 3 países de América del Norte sobre el tema de la vacunación, y además que demuestra que México ha sido más eficaz que Canadá en la obtención y aplicación de vacunas. También demuestra que México es el país en donde mayor aceptación, es decir, menor rechazo hay a vacunarse por parte de la ciudadanía. Me parece que hay que poner en dimensión quiénes están diciendo que es falso que para julio se va a tener vacunada a todo el personal educativo, los mismos que decían que iba a haber un rebrote después de Semana Santa, los mismos que decían que la vacunación iba a durar 108 años, los mismos que decían y aseguraban que era falso que México tuviera la negociación de vacunas con todos los países productores de vacunas, empresas productoras de vacunas que las tiene y que ahí están ya a todas luces. Al final creo que es muy importante que se hagan estos anuncios de regreso a clases por muchos motivos, por el motivo anímico, porque hay niñas y niños, pero también muchas madres de familia que por supuesto esta noticia les cae como agua fresca, también porque a lo mejor en ese mes que les falta de curso puedan recuperar o reforzar algunas de los temas que hayan quedado pendientes para salvar el curso, para salvar el semestre, pero además me parece muy importante resaltar el papel no solamente del magisterio, sino de las personas que trabajan en la limpieza de las escuelas, que ahora se vuelven elementos de bioseguridad. Esas personas que también fueron inmunizadas, que ya fueron vacunadas, van a ser las responsables de que las escuelas, las aulas estén perfectamente limpias para el regreso a clases, y eso hay que resaltarlo mucho. Y ya para cerrar, los lunes y miércoles, medio grupo, los martes y jueves la otra mitad, y viernes serán voluntarios para quienes quieran reforzar algún tema que les haya pendiente, pero todo esto va a ser voluntario. Quienes no quieran todavía acudir a sus aulas pueden tomar clases a distancia.
Bien, pues estaremos desde luego dándole seguimiento a este regreso a clases, esperando que sea en las mejores condiciones. Vamos a una pausa. Según el Coneval, 5 millones de personas cayeron en pobreza laboral en México en el primer trimestre de 2021, afectando principalmente a mujeres y poblaciones indígenas. ¿Cuál es el camino para revertir los efectos negativos de la pandemia? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.